¿Pero qué? ¿Porque no creemos ya se anula todo? ¿No? No. Porque entonces lo que ahí vendría, lo que vendría perdiendo sería la fidelidad de Dios. Lo voy a leer, dice 3:3 de Romanos. Sí, es cierto que algunos no creyeron, pero eso, ¿qué importa? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Porque Dios es veraz, aunque el ser humano sea mentiroso. La fe de Jesucristo es en el fondo la fidelidad de Dios. Es lo mismo. La fe de Jesucristo es la fidelidad de Dios. Que a pesar de nuestra infidelidad, Dios se mantiene fiel. Y a pesar de nuestra incredulidad, Dios se mantiene fiel. A pesar que nosotros nos falla la fe y somos más como ese padre de familia que le dice a Jesús: sí creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y somos así como Él, ¿verdad? Tenemos esta combinación en nuestro corazón de creencia e incredulidad. Sí decimos creo, pero también decimos ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Y entonces es, a fin de cuentas, fruto del Espíritu en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que ha injertado esa raíz de la fe de Cristo en nuestra vida, para que nuestra fe sea la fe de Jesucristo, la fe que salva. No es la nuestra, sino es la fe de Jesucristo. Y no es nuestra fidelidad, es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, que es el gran modelo del cual todas las fidelidades humanas son pequeños reflejos, pequeños ecos de una gran voz que suena, que es la fidelidad de Dios. Y así, cada matrimonio, nuevo o viejo, que se mantiene fiel, es un pequeño reflejo, es un pequeño eco de la fidelidad de Dios. Por eso insistimos los cristianos en la fidelidad en matrimonio, ¿verdad? No hay otra razón por la cual los cristianos insistimos en que hay que ser fieles como esposos. La razón es que Dios es fiel. Porque Dios es fiel, entonces nosotros hemos de ser fieles. Y lo logramos, somos fieles gracias a que Dios se mantiene fiel. Porque Dios es fiel, nosotros podemos ser fieles, no solo en el matrimonio, en toda otra relación que implica fidelidad. Bueno, leímos en Juan capítulo 9 el final de un episodio hermoso del Evangelio, en donde un hombre que era ciego de nacimiento es sanado por Jesús. Ustedes conocen este capítulo 9, todo el capítulo de Juan capítulo 9 está dedicado a este episodio, a este personaje tan curioso, un ciego de nacimiento que pues al ser ciego de nacimiento pues no tenía ninguna posibilidad de recuperar la vista. Se recupera algo que se tenía antes, pero este nunca lo tuvo, nunca vio, nunca pudo ver, de manera que su cerebro no tenía pues activado esa parte de lo que es la visión. Las neuronas que se conectan con los ojos simplemente no funcionaban, estaban ocupadas en otra cosa, no había podido ver nunca en su vida, ¿no? Entonces no era posible, digamos, por algún medio, algún remedio, alguna operación, hacerle que recuperara el recuerdo en el cerebro, el recuerdo de la visión, nada, ¿no? Entonces era ciego de nacimiento, de manera esta tragedia que a los discípulos les provoca una preocupación teológica. ¿Por qué está ciego? ¿Por qué está ciego de nacimiento? ¿Fue que pecó él o pecaron sus padres? ¿Qué pregunta, verdad? Era una pregunta fuerte que aquellos pequeños alumnos, discípulos del seminario de Jesús, pues se preguntaban cuestiones teológicas, ¿no? ¿Por qué nacen niños los sábados? Jesús les decía, pues agarren la onda, ¿verdad? Dios es el Dios de la vida y también el sábado puede dar vida. Ya los discípulos de Jesús aprendían algo de Jesús. Bueno, pero les preocupaba esto. ¿Por qué está ciego de nacimiento? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Debe haber alguna relación entre pecado
y ceguera, pecado y miseria, pecado y accidente, pecado y enfermedad, pecado y sufrimiento. Y Jesús les hace dar la vuelta a la página y entrar a otro capítulo, que es el capítulo en el que no hay relación entre pecado y sufrimiento. Dice Jesús, no es que pecó él, ni tampoco sus padres, sino más bien para que se manifieste la gloria de Dios en él. Y entonces le hace esta cuestión de escupir, hacer un poco de lodo y ponérselo en los ojos, y para que él se fuera a lavar al estanque el enviado y que pudiera ver. Pero él se va, el ciego se va, y Jesús está diciendo, es que yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz, ¿verdad? Versículo 5. Este hombre no tiene luz en sus ojos, pues yo soy la luz. Y le da la luz a sus ojos. Regresa el hombre viendo, pero Jesús ya no está ahí. Pero como lo reconocen, estaba pidiendo limosna, no veía, y ahora ¿cómo es que ve? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa extraña pasó? ¿Verdad? ¿Qué intervención? ¿Qué nave de E.T. vino e hizo algo para que este hombre ahora vea? ¿Verdad? No es posible. Entonces él dice, pues aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo con su saliva, me lo untó en los ojos y me mandó a lavar al estanque de Siloé. Por cierto, si hay preocupación médica u oftalmológica, no tiene ninguna recomendación hacer lodo y ponérselo a los ojos de un ciego. Por favor, no lo hagan, no lo intenten en casa, ¿verdad? Tiene que ser el Hijo del Hombre el que lo haga, ¿verdad? El Mesías el que haga eso, y tiene que ser una saliva súper especial. No cualquiera lo puede hacer, por favor, no lo intenten en casa, ¿verdad? Entonces los hombres, la gente asombradísima, especialmente los fariseos, ¿verdad? Y le mandan a llamar a los padres, y los padres con miedo, ¿verdad? Porque tenían miedo de que a ellos los expulsaran de la sinagoga, pues ellos dicen, no, pues ya está grande, pregúntenle. A ver, vuélvenos a decir cómo fue que te sanó y qué piensas de ese hombre. Pues yo pienso que es un profeta. Ya, primero dijo aquel hombre que se llama Jesús. Ya cuando le vuelven a preguntar, dice, pues pienso que es un profeta, como que ya va subiendo de categoría, ¿verdad? Ya no es nada más un hombre, ahora es como un profeta. Y empieza a pelearse los fariseos con él, y dicen, no, pero no puede ser un profeta y no puede ser un buen hombre porque no cumple la ley, porque precisamente ese día que había sanado a ese hombre, pues era sábado. ¿Cómo le atinó Jesús, verdad? No era lunes, martes, miércoles, tenía que ser sábado. Y entonces estaban indignados de que en sábado él hubiera hecho su trabajo, que era sanar, hacer milagros. Y entonces no puede ser, no puede. Y entonces el hombre, pues confundido, dice, pues yo la verdad, lo único que sé es que yo antes era ciego, ¿verdad? Que si es sábado, que si es lunes, que si es viernes, no sé. Vino esta persona, Jesús, vino de Dios, tiene que haber sido que era de Dios, porque vino y me sanó y ahora puedo ver. Eso es todo lo que sé, es mi realidad, ¿no? Es mi acto, mi experiencia de liberación, mi experiencia de justicia de Dios. Entonces no, pues no, eres un ignorante, nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron de la sinagoga. Y entonces está el texto que acabamos de leer el día de hoy. Llegó a oídos de Jesús la noticia que lo habían expulsado de la sinagoga, y haciéndose el encontradizo con él, le preguntó, o sea, Jesús, como no lo conocía de vista, el ciego, a Jesús, pues Jesús se le acerca al que había sido ciego como cualquier persona. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le dice, ¿crees en el Hijo? Y aquí voy a leer la versión que traigo, que es la versión La Palabra, que tal vez en algunas otras versiones que ustedes también tienen, aparece como acá, porque la Reina Valera dice el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Crees en el Hijo de Dios, pero acá dice, crees en el Hijo del Hombre. Crees en el Hijo del Hombre,
que es un título súper especial que Jesús utilizó mucho para sí mismo. El Hijo del Hombre, decía él, y refiriéndose a sí mismo. Pues este que había sido ciego dice, pues dime quién es para que crea en él. El Hijo del Hombre suena como algo interesante. Y Jesús le dijo, estás viéndolo, el mismo que te habla contigo, ese es. Entonces el hombre dijo, creo, Señor. Y se postró ante él y lo adoró. No adorar a aquel hombre que había hecho la diferencia en su vida, que lo había sanado, ¿no? Entonces exclamó Jesús, he venido a este mundo para hacer justicia, para dar vista a los ciegos y para privar de la vista a los que hacen la ilusión de ver. Al oír esto, algunos fariseos que estaban a su lado le preguntaron, ¿quieres decir que también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió, si aceptaran ser ciegos, no habría pecado en ustedes, pero como ustedes presumen de ver, su pecado es patente. Y es importante para nosotros saber qué significa esa figura del Hijo del Hombre. ¿Crees en el Hijo del Hombre?, le dijo Jesús. ¿Crees? ¿Tienes fe en el Hijo del Hombre? Y aquel que había sido ciego, pues dice, pues ¿quién es? ¿Cómo? Dime quién es, Señor, y yo voy a creer en él. Pues soy yo, le dice Jesús. Y entonces el hombre cree, y ahora le llama Señor. Ya no solamente es un hombre, ya no solamente es un profeta, ahora es el Señor. Y se arrodilla ante Jesús y lo adora. Y entonces Jesús dice, como Hijo del Hombre he venido a traer justicia. Y ahí es donde relacionamos la palabra fidelidad, la palabra fe, con la obra de ser el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre aparece en Daniel capítulo 7. Voy a decirlo muy rápido, la visión de Daniel capítulo 7. Es un sueño que tiene el profeta Daniel de un gran trono que está como en un gran juicio eterno. El que está sentado en el trono tiene la ropa blanca y los cabellos también blancos. Pero ante ese tribunal, empiezan viniendo una serie de bestias, una serie de monstruos, ¿verdad? Y estas bestias vienen y por un momento son muy poderosas y se suceden una y tras otra, una y después otra, ¿verdad? Estas bestias obviamente son referencia a los imperios humanos que van sucediéndose uno detrás de otro, ¿verdad? El imperio babilonio, luego el imperio persa, luego el imperio griego. Y finalmente, dice, aparece una visión, en la visión aparece una imagen, ahí en el versículo 13, donde dice que era sobre las nubes del cielo alguien que venía con la apariencia de un ser humano. No era una bestia, no era un monstruo, era un ser humano, el Hijo del Hombre. Y este llegó junto al anciano y le fueron concedidos poder, honor y reino. Y le rindieron homenaje gente de todas las tribus, reinos, lenguas y razas, ¿verdad? Pueblos, naciones, etc. Su reino es eterno, su poder es eterno, nunca sucumbirá y nunca será destruido. ¿Quién es ese si no es Jesús, ¿no? Y este representa, después de una sucesión de emperadores humanos que son como bestias, son como monstruos, como crueles, ¿verdad? Entonces viene este que es un gobernante distinto, un rey distinto, un emperador distinto. Es Jesús, el Hijo del Hombre. Tiene apariencia de ser humano, pero viene de Dios, viene de las nubes, ¿verdad? Y no solamente viene de las nubes, le es dado todo imperio, poder y autoridad. Y su reino será un reino eterno. Ese es Jesús, el Hijo del Hombre. Y por su fe y por su fidelidad, nosotros ahora tenemos esperanza. Porque viene a traer justicia verdadera, no como las bestias de los emperadores humanos, de Daniel capítulo 7. Y las bestias que todavía siguen gobernando los imperios humanos del día de hoy. No, este viene gobernando con justicia. Y la justicia de este Hijo del Hombre es distinta. Porque Él dice,
voy a hacer, esta es la justicia que hago, dice el versículo 39 de nuestro capítulo 9 de Juan. Voy a hacer justicia. En la Reina Valera dice juicio. Es lo mismo. Darle la vista a los ciegos y poner ciegos a los que ven. ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Verdad? Es una justicia distinta, una justicia nueva, una justicia distinta a la justicia humana. Poner en la primera fila a los de atrás y a los de adelante pasarlos a la última fila. Poner a los que están abajo arriba y a los que están arriba abajo. ¿Qué clase de justicia es esa? Es el trabajo del Hijo del Hombre, hacer este juicio, esta justicia. A los arrogantes, humillarlos, y a los humildes, exaltarlos. A los ricos, enviarlos sin nada en las manos, y a los pobres, darles en abundancia. Es un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, pero esperanza para el que la necesita, esperanza para el que la tiene viva, esperanza para el que espera en Dios, ¿no? Para el que cree que en su vida no le hace falta nada y no tiene ninguna necesidad de Dios. Ese autosuficiente, arrogante, orgulloso, va a ser mandado hasta el final de la fila. Nosotros somos ciegos, dicen los fariseos. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la Torá, tenemos los mandamientos, tenemos la ley, no lo sabemos de memoria, al revés al derecho, somos muy religiosos, somos el pueblo santo de Dios, somos los hasidim, los consagrados, los puros, puro kosher comemos, ¿verdad? Y Jesús dice, ustedes son ciegos, porque ustedes son arrogantes, dicen que ven. Ahora vamos a dejar a nuestros primos judíos por un lado y dejarlos en paz y hablar de nosotros, porque Jesús nos dice, no te fijes en la paja del ojo ajeno, fíjate en la viga que tienes tú. A nosotros también, como evangélicos, nos abunda el orgullo, la arrogancia. Nosotros sabemos, tenemos mucho conocimiento, sabemos la Biblia, realmente somos los expertos en la ley y en la Biblia y en la fe, tenemos mucha fe. ¿Por qué no mejor declararnos ciegos? Decir, Jesús, necesito tu luz. Jesús, necesito tu fe. Que no sea mi fe, que sea la tuya. Que sea tu fe en mí. Y tu fidelidad. Que mi fidelidad es enana, pero tu fidelidad es grande. Y si voy a vivir, que sea pues por tu fe. Y si voy a ser salvo, que sea por la fe de Jesucristo. Entonces sí, si aceptamos que somos ciegos, nuestro pecado se desvanecerá y entonces el Señor nos dará la luz que viene de Él. En tu luz veremos la luz, leímos en el Salmo 36. Y tú eres el manantial de vida, nuestra vida viene de ti. Así pues, con esa confianza en esa palabra, vamos a pedirle al Señor que nos llene en nuestro corazón el fruto que es la fe de Jesús.